Feliz día, bendecidos. ¿Cómo está esta hermosa, amada iglesia del Señor? Y cuando brillas más que el sol, tu espíritu está completo. Entraste en la dimensión del pleno conocimiento. Conocimiento de Dios. Vas a oír y no escuchar bellas cosas por mi voz que mi Dios te vino a hablar. ¿Quién la vino a hablar? Dios. Mira, he oído mucho por la calle y amigos y vecinos, ¿no? Estar muy preocupados por las cosas que están aconteciendo. Que si el terremoto, que si el diluvio, que la inundación, que la montaña, o sea, mucha preocupación. El hombre está preocupado, pero no está ocupado. No está ocupado, no está buscando. O sea, si una persona tiene un tumor, hay que buscarle la solución a ese problema. Entonces, la humanidad, entendemos que está infectada. ¿De qué? Primero, de falta de conocimiento. Porque el pueblo de Dios perece por falta de conocimiento. O sea, que si el conocimiento que hemos adquirido a través de tantos miles de años no ha funcionado, tiene que estar pasando algo, queridos hermanos, queridas hermanas. Así que analicemos una cosa. Si Dios, que es amor, si Dios que lo conocemos como justo, si Dios que entendemos no es un sádico, preparó al ser humano, mira, para que, y no lo preparó de primero, o sea, primeramente preparó la tierra y todo lo que hay en ella, el mar y todo lo que hay en ella. Y luego, todas estas cosas se las entregó al primer ser humano. Y de ahí, pues, todos los demás terminaron siendo herederos de eso. Pero hay un problema fundamental. El principal problema es que no conocemos a Dios. No conocemos a Dios. Y como no conocemos a Dios, entonces no sabemos qué es lo que Dios quiere o cuál es el propósito de Dios con el proyecto Planeta Tierra y con el hombre. Entonces, muy importante que nosotros busquemos la falla, de dónde viene el problema, de dónde está el tumor, para extirparlo, ¿verdad? Sacarlo y comenzar de cero. ¿Cuál es la solución a tanta desgracia? La solución a tanta desgracia, a usted que es cristiano, usted que lee la Biblia, usted que quiere, que cree conocer a Dios, el problema radica en la parte de desobediencia. La desobediencia a Dios. Dios nos ha venido enseñando lo que le agrada y lo que no le agrada, pero nos ha venido enseñando también lo que lo aira. ¿Y por qué viene? ¿Por qué se desata? ¿Por qué ocurre la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia? Porque terminamos siendo todos hijos de desobediencia. Todos. Por eso, queridos hermanos, hermanas, yo les invito para que todos nosotros nos unamos a buscar la verdad. Pues dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Libre de qué? Libre de la ley de Moisés. ¿Libre de qué más? Libre de diablos, libre de demonios, libre de todo eso. Entender el propósito de Dios con la luz, no con las tinieblas. La diferencia entre lo terrenal y lo espiritual es que lo espiritual está iluminado y lo terrenal está oscurecido. O sea, falta de conocimiento. Para eso Dios nos dejó un manual, o sea, las Sagradas Escrituras, tanto las antiguas como las nuevas. Mira, tanto el Corán, el Torá o la Biblia, todos
te hablan de los 5 libros pentateucos, o sea que conocen el bien y el mal. ¿Ves? Porque ahí está escrito, ese es el árbol del bien y del mal. Ahora Dios nos ha permitido alcanzar el árbol de la vida, que es el evangelio, o sea, las buenas nuevas. ¿Ves? El nuevo pacto, la herencia, el que destapa la herencia. Entonces es muy importante que nosotros, hermanos y hermanas, prestemos el oído y miremos lo que se oye. Porque no lo venimos haciendo bien. Y aún los que estamos ahorita en la transformación, en el cambio, que estamos tratando de hacerlo bien, ¿verdad? A veces el piecito quiere salirse, quiere terminar haciéndolo mal. Para eso está la corrección a tiempo. Primero, dedícale tiempo a Dios. Tenemos tiempo para todo menos para Dios. Dedícale tiempo a Dios. Agradécele siquiera que la vida te la dio para que en ella anduviera. El estudio de hoy se llama Gracia es una virtud. Gracia, la gracia es una virtud. Entonces tenemos que tomar la virtud que Dios nos ha dado de la gracia, porque la gracia no es solamente el pedacito, la palabra es muy amplia. Por ejemplo, el evangelio de la gracia, o sea, el evangelio de la piedad, el evangelio del perdón, el evangelio del amor. Entonces, gracia, la palabra gracia es muy amplia. ¿Ves? Entonces es muy importante que nosotros deshojemos el evangelio, tomemos del evangelio de Dios lo bueno. Recordemos que está el evangelio según San Marcos, según Mateo, según San Lucas y según San Juan, que son libros históricos porque lo que habla de la historia de Cristo de Nazaret. Pero está el evangelio de Dios que le fue dado al amado apóstol Pablo en el tercer cielo, el paraíso, donde vio y oyó palabras inefables que al hombre natural no las puede percibir. Tienes que estar en el ámbito espiritual para poder comprenderla. Y eso es lo que el Señor nos ha venido a explicar, a despertar el espíritu. ¿Ves? Muy importante esto, queridos hermanos y hermanas. La gracia es una virtud. El mundo no lo ha entendido. El diablo dejó de ser. En la cruz fue destruido, no vive más ese ser. Lo que sí existe en el mundo es una forma de ser que te aparta de mi Cristo, porque de él no puede ser. La desgracia del hombre es la pura vanidad. Ella te atrasa y te esconde esta bella realidad. José Gregorio no salva, ni tampoco San Benito, ni San Isidro el que labra, esos santos son un mito, ni San Francisco de Asís, tampoco Tomás Aquino te pueden hacer feliz, porque no son el camino. María Leonza y Guaycaipuro están tristes en los cielos. Te digo y te lo aseguro, eso no es lo que quiero. Fueron gente de renombre y ustedes los hacen malditos. Toda esa cuerda de hombres que no están creyendo en Cristo. El Eguá, un pobre niño, no lo dejan descansar, ya no le tienen cariño, él los llegará a acusar. Ay de ustedes los santeros que están haciéndolo mal, mi Dios pagará su precio y los va a condenar. Querida amada Madre Iglesia, cuánto sufres por tus hijos que no se pierdan con hombres corruptos de entendimiento y que no le dan cobijo. Queridos hermanos,
No hay nada que Dios aborrezca más que la hechicería, la idolatría, la avaricia. Estos son literalmente lo que dice Dios en contra de estas cosas. Éxodo capítulo 20 del 1 al 5. Y habló Dios. ¿Quién habló? Todas estas palabras diciendo: yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Oído, para los que dicen que una imagencita de Mariita, una imagen de doctor José Gregorio Hernández, una imagen de la Chinita, una imagen de Guadalupe, etcétera, 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 dicen que no hace daño. Mira lo que dice el Señor, Dios Todopoderoso y Eterno. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Oído aquí, en esta partecita. No te harás imagen ni ninguna semejanza de cosas que está arriba en el cielo. Lo que usted cree que está en el cielo, como Dios, Cristo, Pablo, Pedro, José Gregorio Hernández, la Chinita, María, José, etcétera, etcétera, etcétera. El Señor te está diciendo que ni de Él mismo hagamos una imagen. Ni de Él mismo. ¿Qué imagen le podríamos hacer nosotros a Dios? Mira tú. Entonces agarran una imagen por ahí de un hombre con pelito largo y con facciones árabes y todo lo demás. No, ya ese es Cristo y le ponen velitas y velones. A Dios no le agrada eso. Le toman las fotos al que hizo la película y entonces resulta que lo ponen en el medio de su sala y le ponen velitas y a Dios no le agrada eso. Y te entiendo, yo también estuve ahí. Pero para la gloria de Dios, lo comprendo ahora. Dios abrió mis ojos. Y ruego a Dios hoy, porque por medio de estas palabras, te abra también el sentido del entendimiento para que tú puedas comprender qué le agrada y qué no le agrada a Dios. Así que no te harás imagen ni ninguna semejanza de las cosas que están arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Oído aquí, muy importante, conforme a lo que está escrito. Éxodo capítulo 20 del 1 al 5. No te inclinarás. Inclinarse es arrodillarse, es hacerle reverencia. No te inclinarás a ella ni las honrarás. Literal. Éxodo 20 del 1 al 5. Porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos. Los padres que le enseñan esto a sus hijos, esa es la maldad más grande. Hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Aquella persona que está adorando imágenes y le está enseñando a sus hijos y a otras personas a hacer lo mismo, está aborreciendo a Dios. No lo digo yo. Yo también estuve en la oscuridad. Yo también estuve en esas tinieblas. Pero así como Dios me abrió, me quitó la venda de mi corazón y pude ver yo lo espiritual y lo que verdaderamente agrada a Dios, hoy, para la gloria de Dios, no hay imágenes ni ninguna semejanza de nada en mi casa que yo tenga que adorar o venerar. Todas fueron fuera, echado fuera. La desobediencia trae consecuencia, así como Dios hizo con Saúl, ahora de la misma manera a las autoridades superiores que se presentaron para deshonrar a Dios en Cristo. Primera de Samuel, en el capítulo 15, en el versículo 23, mira lo que dice. Porque la rebelión es un mal de hechicería ídolo e idolatría. El quebrantar la palabra de Dios, y por cuanto tú desechaste la palabra del Señor,
Él también te ha desechado para que no seas más rey. Esto le dijo Dios a Saúl, al rey Saúl, por el profeta Samuel. Aquí específicamente le está diciendo Dios al rey Saúl que a él no le agrada, así sea una autoridad superior, así sea un rey, que adoren estatuas, imágenes de ninguna semejanza. Como también está escrito en Miqueas capítulo 5 versículo 12. Y haré destruir de tu mano la hechicería y no se hallarán en ti agoreros. A las personas que están hoy todavía en la hechicería, la brujería, los exhorto en el amor de Dios y en la paz de mi Señor Cristo bendito. Yo que también participé en esa desgracia de creer en imágenes y semejanzas de hombre, creadas por manos de hombre, estatuas de yeso que tienen ojos y que no ven, y pies y no caminan, y que no pueden salvarme, porque el único en el que hay salvación es Cristo, según el libro de Hechos, en el capítulo 4, 11 y 12. Por eso, queridos hermanos y hermanas, por favor, apártense ya de la hechicería, porque el tiempo ha llegado. Porque manifiestas son las obras de la carne, como está escrito en el libro o en la carta a los Gálatas capítulo 5, 19 y 20. Escribe el amado apóstol Pablo. Y manifiestas son las obras de la carne, que está en tiniebla, que está en oscuridad, que son adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones y herejías. Todas estas cosas son deseos de la carne que tenemos que eliminarlos de nuestra vida. Por eso, llegar a los pies de Cristo y empezar a ser transformado, poco a poco empiezas a ver un cambio en tu vida. Que el que se emborrachaba ya no se emborracha, que el que era fornicario ya no fornica, que el que era adúltero ya no adultera, que el que era hechicero ya no es idólatra ni avaro. Es muy importante mantener la esperanza, pero no puesta sobre los ídolos mudos, como está escrito en el Salmo 115 del 1 al 8. En estatuas e imágenes vacías, llenas de maldad, que alejan cada vez más al hombre de Dios. ¿Usted que cree que Diosito le está haciendo el milagro porque fue José Gregorio, porque fue la Virgencita? Ni es la Virgencita ni es José Gregorio. Yo lo entendí. Yo también creí que la chinita me había hecho un milagro. Pero no fue la chinita. Es la misericordia de Dios sobre ti. Porque la mano de Dios está sobre ti y el ángel de mi Señor acampa a tu lado. ¿Podremos nosotros con Dios? ¿Qué creen ustedes? Entonces, no lo hagamos enojar. No hagamos enojar a Dios. Porque está escrito en Romanos, en el capítulo 1, del 18 al 28, que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Sí? Ustedes saben quiénes son estos hombres. Esos que usan sotana. ¿Sí? Porque prefirieron adorar imágenes y darle culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por siempre. Por eso Dios dice literalmente en Romanos capítulo 1, versículo 28, que por eso Dios los entrega a la inmundicia y a pasiones vergonzosas, y aún sus mujeres cambiaron el uso natural de la mujer por el que es contra la naturaleza.
y entrega a Dios, los enciende en su lascivia para que la mujer esté con otra mujer y un hombre con otro hombre. Es Dios el que hace eso. Es Dios el que envía a hijos desobedientes. Es Dios el que hace que nuestras generaciones, porque no se olvidará de la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que lo aborrecen, para hacernos pagar. Por eso, queremos que las cosas cambien. Queremos verdaderamente que ya no hayan más temblores, ni terremotos, ni tsunami, ni deslavamiento de tierra. Queremos que haya paz, que haya tranquilidad. Saquemos una sonrisa del rostro de Dios. Trabajemos en demostrarle a Dios que le amamos. Nosotros amamos mucho a nuestros padres. Sí, a nuestro padre y a nuestra madre. Amamos mucho. Pero muchas veces los deshonramos. Pero lo peor es que a Dios, que fue el que creó a papá y a mamá, los deshonramos más todos los días. Todos los días los deshonramos. Analicen su propia vida para que ustedes vean que no les miento. Porque cuando nosotros nos apartamos de la verdad de Dios, cuando nosotros nos hacemos sabios en nuestra propia opinión, cuando nosotros no buscamos cada día más, no entendemos y clamamos a Dios, como dice Jeremías 33:3, para que Él nos revele cómo podemos hacerlo feliz, entonces seguiremos siendo infelices. Porque nadie puede estar feliz, por decir algo, en el caso de Venezuela, después de lo que pasó en La Guaira. Ningún venezolano pudo estar feliz después de eso. Es imposible. Porque aunque no hubiesen estado allí, dolió. Igualmente en Colombia o en cualquier parte del mundo. Y para que todas esas cosas dejen de acontecer, obedezcamos a Dios. Porque es el único que tiene el poder en sus manos. Ay de que cae en las manos del Señor, está escrito. Por eso los invito, no solamente que leamos la Biblia, sino que la prediquemos con nuestro proceder. Con nuestro proceder. Hermano, pero usted se cree. No, yo no me creo nada. Yo estoy en el proceso. Yo estoy siendo tallado. Yo estoy cada día siendo un poco mejor hasta llegar a la perfección. Porque mi perfección es Cristo. Y allá es el camino correcto. Porque Él es el camino, la verdad y la vida. Por eso, para amar a Dios, tengo que conocerle. Como decía el apóstol, ¿cómo pueden decir que aman a Dios? Oye, hasta el mismo Señor, que no ven cuando no aman a su hermano que ven. Hermano, pero es que hay hermanitos que son difíciles. Tolerancia, templanza, paciencia, mansedumbre, todas las cualidades y virtudes de la gracia, la bondad, el amor, que todo ese trabaje en nosotros. Hermano, pero usted no se empiedra. Mira, no te imaginas cuánto me indigno. Cuánto me indigno. Pero para eso se obtiene un regalo, el perdón. Cuando nosotros aprendemos a perdonar, Dios también nos perdona a nosotros. Porque el perdón es un regalo. Como muchas veces lo ha dicho el ministro Juan también. Un regalo de Dios. La gracia es perdón. Así que como nosotros hemos sido perdonados, también tenemos que aprender a ser tolerantes y perdonar. A mantener la mansedumbre para perdonar. Tendríamos que salir de este mundo para no indignarnos. Indignarnos. Por eso, queridos hermanos y hermanas, ¿podríamos nosotros contra Dios? Entonces hagámoslo feliz. Si honramos a papá y a mamá, ¿cómo no vamos a honrar más a Dios? Tenemos que amar más a Dios que a papá y a mamá, porque quien nos dio a papá y a mamá es Dios. Eres el creador, eres el que hizo todas las cosas y nos las dio. Entonces, no lo hagamos enojar, como está escrito en Apocalipsis capítulo 9, versículo 21. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de su hechicería,
ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Nosotros sí. Si alguno no se arrepiente, hoy tenemos la oportunidad de nosotros, sí, apartarnos de todo eso. Como está escrito en Eclesiastés 9:5, recuerden eso, muy importante. Es mejor perro vivo que león muerto. Mejor perro vivo que león muerto. Mientras estamos aquí en la tierra, así nos vean como perros, estamos aquí y ahora tenemos la oportunidad de redimirnos gracias a su gracia, gracias al derramamiento de su sangre, gracias a su amor. Tenemos esta oportunidad mientras estamos aquí. No la desaprovechemos. Pues está escrito en Apocalipsis capítulo 10 del 1 al 11. Y vi otro ángel fuerte descender del cielo y vestido de una nube. Y el arcoíris del cielo estaba en su cabeza. Y su rostro era como el sol. Y sus pies como la columna de fuego. Y tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz, como cuando un león ruge. Y cuando hubo clamado, 7 truenos hablaron sus voces. Y cuando los 7 truenos hubieron hablado, habló sus voces diciendo: yo iba a escribir y oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han hablado y no las escribas. No las escribió, los 7 truenos. Le voy a decir la representación de los 7 truenos. Dios tiene 7 espíritus especiales. Isaías capítulo 11, 1 y 2. Tiene el Espíritu Santo, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de conocimiento, espíritu de consejo, espíritu de poder y espíritu de temor de Dios. Estos 7 espíritus están hablando hoy a todas las naciones. Están activos en las 14 cartas del amado apóstol Pablo. En todas te habla de los 7 espíritus. Y estos 7 espíritus nos está hablando el evangelio de Dios, para que nosotros seamos redimidos por gracia. Y hallando el perdón de Dios, nosotros seamos agradecidos. Y el ángel que vi estar sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo y juró por el que vive para siempre, que ha creado al cielo y a las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no será más, pero el día de la voz del 7º ángel, cuando él comenzare a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como él lo evangelizó a sus siervos los profetas. Hoy oí una voz del cielo que hablaba otra vez conmigo, dice Juan, y decía: anda, ve y toma el librito abierto en la mano del ángel que está sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese del librito. Y él me dijo: toma y trágalo.
y él te hará amarga tu vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Y tomé el librito de la mano del ángel y lo devoré, y era dulce en mi boca como la miel. Y cuando lo hube comido, fue amargo en mi vientre. Y él me dice, necesario es que otra vez evangelices referente a muchos pueblos, naciones y lenguas y reyes. El tiempo es tiempo de comer y de saborear el verdadero evangelio de Dios. ¿Quién es él? Que le agrada, el que le agrada y lo que no, porque anuncia un día donde llamaría a su pueblo, ha anunciado un día donde llamaría a su pueblo, y tú, mi amado hermano, mi amada hermana, debes de ser y estar preparado para este día. Es muy importante atender al llamado de Dios. Si Dios hoy nos está tocando la puerta, abramos la puerta, atendámoslo como es digno, demostrémosle nuestro amor, saquemos una sonrisa de sus labios y que Dios juzgue con justa justicia a su pueblo como lo hace, para que su pueblo alegremente pueda estar con su Rey de Reyes y Señor de Señores. Nosotros tenemos la solución a todos los problemas en nuestras manos. ¿Sí? Solamente obedezcamos a Dios para que le entreguemos a Él todas las cosas como Él nos las dio a nosotros. Y cuando todo le entregamos a Él, Él soluciona todo lo que en nosotros falta. Así que sigamos por este camino nuevo y vivo, en este hilo espiritual. La gracia del Señor nos mantenga siempre unidos. Lo pido de corazón, pues soy tu hermano querido. El Evangelio de Dios es tremenda medicina, que cuando se da la hora llega la cura divina. No una cura pasajera como da la religión. Esta cura es verdadera, te llena de bendición. Y aunque tengamos conflictos, problemas en nuestra vida, nuestro Señor Cristo bendito siempre nos da la salida. Alabado sea el Señor nuestro Dios. Le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes, miembros del cuerpo de Cristo. Le doy gracias a Dios por su existencia, su presencia y por su manifestación. Le doy gracias a Dios por nuestros padres ancestrales, Abraham, Isaac y Israel, benditos de Dios. Le doy gracias a Dios por los profetas originales, desde Abraham hasta Juan el Bautista, el último de los profetas, según el libro histórico de Mateo, capítulo 11, del 11 al 15. Doy gracias a Dios por mi Señor Cristo bendito, Padre de misericordia y Señor de toda consolación. Doy gracias al Dios de la gloria y Padre de misericordia por los apóstoles originales, los 14 apóstoles, 12 escogidos por el Señor, 1 echado a la suerte y 1 puesto por el Espíritu Santo de Dios. Doy gracias al Dios todopoderoso y eterno, oh Cristo resucitado. Doy gracias a Dios todopoderoso y eterno por 3 personas excepcionales como lo son Noé, Job y Daniel. Su humildad, su integridad y su fe debe de mantenerse en nuestros corazones. Doy gracias al Padre de gloria y Señor de misericordia y Padre de toda consolación por esta gran familia de gracia, por el Espíritu Santo, por el amado Consolador, por el amado apóstol Pablo y por Miguel, que revelan los misterios escondidos de Dios del Padre y de Cristo, en quien está todo el tesoro del pleno conocimiento del Evangelio de nuestra salvación. Doy gracias a Dios por la salud que le da al enfermo, la prosperidad que le da al pobre, por la ayuda que le da al desamparado, por la protección que le da a la viuda, al huérfano y al menesteroso. Doy gracias a Dios por toda esta hermosa, amada Madre Iglesia, esposa de mi Señor. Por eso, en el nombre de mi Señor y Salvador Cristo bendito, para la gloria del Dios y Padre eterno, lo declaro sanos de toda enfermedad.
Los declaro prosperados con toda prosperidad. Los presento delante del Señor mi Dios como una virgen pura, santa, inmaculada, sin manchas, sin arrugas, sin ningún tipo de contaminación. Y recibo que el Espíritu Santo de Dios que está en cada uno de vosotros es una llama flamante de luz que alumbra todas las naciones. Por todo esto y más clamo, Abba Padre. No se olviden del libro histórico de Hechos 20:35, que trabajando así debemos de ayudar a nuestros hermanos. Y de primera carta a los Corintios, capítulo 16, 1 y 2. Ángeles, con todos ustedes, amadas, gracias y paz. Ángeles con todos ustedes.